sobre el caso de esta colombiana y sus hijos, que digamos una niña murió en medio de todo esto tratando de cruzar el desierto de Arizona en Estados Unidos, nos recuerdan también los peligros y amenazas que día a día afrontan los migrantes ilegales que buscan llegar a Estados Unidos. Por eso nos acompaña a esta hora de la tarde María Teresa Palacios Sanabria. Ella es la directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, es experta en movilidad humana y migración. Bienvenida a Noticias Caracol Ahora. Buenas tardes, Juanita, muchas gracias por la invitación. María Teresa, realmente lamentable este caso, conocer ese drama que viven quienes salen huyendo y tratan de cruzar fronteras para llegar a otros países, ese mal llamado sueño americano. Empecemos por hablar de esa ruta en el desierto de Arizona, ¿por qué, digamos, la eligen y cuáles son los riesgos que corren todos estos migrantes? Pues bueno, básicamente son varias las rutas que pueden tener los inmigrantes para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el desierto tiene un atractivo dentro de lo que cabe, la paradoja de lo que estoy diciendo, porque es uno de los sitios más peligrosos, pero también es de los más despoblados, cosa que facilita la actuación de los coyotes y de las redes de traficantes de migrantes y de tratantes de personas. Entonces, en realidad, esa situación de ser despoblado, de ser un lugar donde hay muy poco tránsito pues de personas de manera frecuente, facilita o atrae a la inmigración irregular para cruzar por estos tramos. Claro, y el coyote, además que las estaba guiando, al parecer las abandonó a estas dos mujeres, digamos, a su madre, a la niña. Hay en medio de todo esto también un bebé que parece sobrevivió y se tienen noticias de él. Ya vamos a profundizar un poco en lo que puede pasar con este niño, pero ¿cómo es que operan estas redes de los llamados coyotes? Digamos, cobran cierto dinero y a lo largo del trayecto van cobrando más dinero, pero ¿por qué deciden abandonar a las personas en un punto? Pues bueno, digamos que ellos no operan dentro de la regularidad ni dentro de la normalidad. Claramente son redes de traficantes de migrantes que no funcionan de manera individual. Ellos no son personas individuales que simplemente arreglan un viaje o un tránsito irregular por una frontera, sino que son grupos. Ellos actúan en manada, claramente por eso se llaman coyotes, un poco como por la característica natural o biológica que tienen los coyotes, pues que son animales, que es que salen de noche, que operan en manada, que se encuentran en grupo. De allí precisamente proviene el nombre particular de coyotes para referirse a este tipo de traficantes. Ellos por lo regular traen ya, digamos, acordado el viaje desde el lugar de origen de los inmigrantes hasta el lugar de destino con otros integrantes de las redes. Ellos operan adicionalmente por lo regular protegidos también por traficantes de drogas. No siempre hacen parte de las redes de traficantes, pero pueden tener la doble condición, hacer parte de una red de tráfico de estupefacientes, pero adicionalmente también hacer parte de redes de simplemente coyotes que hacen acuerdos con las redes de traficantes o de narcotraficantes. En este sentido, pues claramente ustedes se podrán imaginar que cuando se trata de un viaje o de un tránsito irregular, pues claramente los coyotes no van a estar pensando en que van a cumplir unas condiciones contractuales, por decirlo de alguna manera, con las personas que pretenden cruzar la frontera. En este sentido, si ellos llegan a encontrar, por ejemplo, algún tipo de riesgo o notan que existe algún tipo de deficiencia en la salud o que las personas que son los inmigrantes irregulares tienen alguna dificultad, pues suelen poderlos dejar abandonados en el tránsito migratorio. No solamente sucede hacia los Estados Unidos, sino también en la selva del Darién, que precisamente es el tránsito para cruzar Panamá y subir hacia los estados centroamericanos. Entonces realmente pues ellos no tienen ningún tipo ni de consideración por la población inmigrante. Es un negocio donde si ellos encuentran algún tipo de riesgo asociado al tránsito de las personas, pues pueden simplemente desaparecer y dejar abandonados a los inmigrantes dentro del tránsito migratorio, como lo señalaba hace un momento. Claro, y los dejan abandonados sin más ni más. Al final del día ya tienen lo que quieren, ¿no? Un poco también ese dinero que les piden a todos ellos para poder cruzar. Y digamos, claro, eso que pasa allí... Sí, claro. Esto que pasa allí en el desierto de Arizona, digamos, ¿esa es la ruta más buscada para ingresar a Estados Unidos? ¿O cuáles son los otros puntos también muy delicados de migración ilegal? Pues digamos que hay varias. Básicamente esa sí es una de las rutas que hay por arriba, pero también pueden pasar por San Isidro y por San Diego. También hay posibilidad de que ellos transiten por Veracruz, por Tamaulipas hasta Texas.
pero claramente pues la de Arizona tiene un gran atractivo por la soledad que representa esta ruta y sobre todo estos tránsitos se producen es en las noches. ¿Se tiene un cálculo de cuánta gente, cuántos migrantes de forma ilegal pueden pasar por allí? Pues hay cifras reportadas, pero recuerdo unas que habían reportado más o menos hacia el año 2019 y 2020 y hablaban más o menos de 600 personas al mes. Entonces, no sé si de repente con esta política de pronto no tan deliberadamente abierta anti-inmigración que tiene el presidente Biden, un poco a diferencia de lo que ha sido con el presidente Trump en el anterior gobierno, quizá haya podido incrementar un poco más la cifra. Claro, ¿cuánto es que pueden, María Teresa, llegar a pagar en promedio, digamos, todas estas personas que tratan de cruzar de México a Estados Unidos? Pues digamos que hay varios estimativos, algunos estudios hablan sobre todo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hablan que aproximadamente se puede pagar desde $2,000 hasta $12,000 en promedio. Sin embargo, dependerá del estado de origen en el que se encuentren los inmigrantes y hacia dónde quieran dirigirse como su destino final, pero también hay otros estudios que dicen que dependiendo del tipo de riesgo y el número de personas, hay inmigrantes que han llegado hasta pagar $45,000 por el tránsito migratorio. Claro, hablamos de la frontera norte de México, pero también la frontera sur de ese país tiene múltiples peligros y también tiene otras redes ilegales. ¿Por qué es tan riesgoso para los migrantes cuando intentan pasar por allí? Porque claramente las redes están dispersas por todo lo que es el Triángulo Norte, por Centroamérica, incluso por la salida de países también suramericanos como lo que pasa de Colombia hacia Panamá y allí subimos hacia los países de América del Centro. Y porque claramente pues las condiciones de vida de muchos de los países centroamericanos, para referirnos específicamente a esta migración que se está analizando, pues es muy complicada. La migración del Triángulo Norte es una migración muy variada, no es lo mismo quizás la migración salvadoreña que la hondureña, que la guatemalteca, pero tienen unos rasgos característicos que es temas de seguridad, temas de falta de satisfacción de necesidades básicas, pobreza, persecución, si digamos hay algún tipo de situación donde las personas sean perseguidas y puedan potencialmente ser, por ejemplo, solicitantes de refugio. Pero algo que sí hay que resaltar un poco pues, en este tipo de migración son los procesos de reagrupación familiar, que precisamente es una de las situaciones en las cuales se vio inmersa la mamá con la niña que murieron y el niño que sobrevivió. Ellos estaban buscando reunificarse con el papá que se encontraba allá en los Estados Unidos. Una de las características fundamentales de este tipo de migración que sucede entre Centroamérica y Suramérica hacia Estados Unidos son esos procesos de reagrupación familiar. Casi siempre ya ha viajado, ha logrado cruzar de manera irregular alguno de los integrantes de la familia. Por lo regular los hombres más jóvenes son los que primero emprenden este viaje para tener pues mejores oportunidades de vida y luego cuando ya se encuentran asentados y hay algo como de redes de contacto y de apoyo, buscan la reunificación de la familia y ese es uno de los motivos por los cuales también se vuelve riesgoso. Los coyotes conocen esta información, saben que hay personas que se encuentran desesperadas por cruzar frontera y pues claramente aprovechan esto como una oportunidad de negocio para poder vender estos viajes, ofrecer estas llegadas al territorio de destino, pero claramente bajo unas condiciones de irregularidad muy alta. En Centroamérica en particular sucede que hay muchos casos de desapariciones forzadas de personas que emprenden ese tránsito migratorio, que llegan, de pronto pueden cruzar la frontera de alguno de los países en los que se encuentren transitando, pero de repente en el cruce de otra frontera desaparecen. Allí también tenemos que tener en cuenta que no solamente están las redes de traficantes de migrantes, sino las de tratantes de personas, que ya tienen otras finalidades distintas. ¿Cuáles son? La explotación sexual, la explotación laboral, la venta de órganos, la venta de niños. Entonces, pues como podemos ver, hay un negocio de criminalidad alrededor de toda esta situación, donde las bandas adicionalmente también transan a los migrantes, venden a los migrantes los traficantes, a los tratantes de personas. Si, por ejemplo, en el tránsito migratorio se encuentran niñas menores de edad, mujeres, pues ellas son víctimas de manera un poco más vulnerable de este tipo de redes de tratantes de personas, porque pueden ser vendidas
a redes que trafiquen con comercio sexual, que busquen la explotación laboral, la explotación doméstica, e incluso también se pueden configurar hasta conductas como el matrimonio servil y, como lo decía hace un momento, la venta de órganos, las inseminaciones artificiales no consentidas. Bueno, alrededor de esto hay una cantidad de violaciones a los derechos de las personas y a la dignidad humana que son realmente alarmantes. No, es impresionante y doloroso también todo el tipo de vejámenes que pueden llegar a cometer contra estas personas. Se aprovechan de su desgracia también, de esa vulnerabilidad en la que están. Si bien quieren salir del país, es tratando de tener un mejor futuro, tratando de tener una mejor estabilidad, algo también de dinero, incluso conseguir unos mejores trabajos, tener como un mejor proyecto de vida. Es lamentable también esto, María Teresa. Volviendo un poco al tema de este caso, de esta colombiana que estaba viajando con sus hijos, ese niño que sobrevivió, ¿qué pudo haber pasado con él? Digamos, ¿está con las autoridades allí? O, digamos, ¿cómo sería ese trámite? ¿Qué tanto tiene que interferir allí la Cancillería? Pues según la última información que se ha dado, entiendo que el niño está en poder de las autoridades norteamericanas y que lo trasladaron a un hospital en Phoenix. Es básicamente porque entiendo que el niño tenía como un alto grado de deshidratación por las altas temperaturas, que fue lo que ocasionó la muerte de su madre y de su hermana. Me imagino que debería quedar a disposición de las autoridades de familia o de protección de menores del estado en el que se encuentra, y te están tratando de identificar sus familiares tanto en Colombia como en Estados Unidos. Se sabe que el padre se encuentra en Estados Unidos, sin embargo me imagino que tendrían que verificar cuál es el estatus migratorio del señor que se encuentra allí, y una vez puedan tener información también de quiénes son los familiares acá en el estado colombiano que podrían hacerse cargo de él, pues estarían esas dos alternativas. De un lado, poder hacer un proceso de deportación, obviamente siguiéndole pues un debido proceso pues a este niño hacia el Estado colombiano para que se hagan cargo sus familiares, su abuela, su tía, bueno, alguno de sus familiares más próximos, y si no, de pronto ser entregado a su papá en los Estados Unidos. Yo pensaría que por lo que ha declarado el presidente Biden, a propósito un poco de estos procesos de reunificación familiar y de la no separación de familias, no creería que el niño, si el padre está en condiciones de quedarse con él, pueda ser pues entregado a su padre. O sea, estos escenarios un poco más lamentables, más dolorosos incluso que lo que estamos presenciando en este momento, que fue un poco lo que sucedió bajo el gobierno de Donald Trump, de que no importaba lo que sucediera con el menor de edad, podía quedarse en un centro de internamiento de inmigrantes irregulares, adultos durante muchísimo tiempo. Creería yo que un escenario como estos no se podría presentar en una situación actual, entendiendo un poco ya ese grado de mayor sensibilidad y humanidad que por lo menos se ha manifestado públicamente desde que el presidente Biden está en el gobierno. Sí, de sensibilidad y de humanidad. Qué tristeza, porque justo mientras estábamos hablando de esto, María Teresa, también estamos viendo las imágenes, algunas de las fotos que compartió la mamá de su momento en redes sociales en medio de todo este viaje. Es muy triste saber el final pues que tuvieron todos ellos, esta familia, ¿no? También viajan de otros países, como hemos visto, digamos, el gran flujo de haitianos en los meses recientes. Hablemos un poco de ese fenómeno. Bueno, la situación en Haití también es una situación que es preocupante en términos de estabilidad económica, es preocupante en términos también de seguridad y de estabilidad política. En este momento, ustedes saben, infortunadamente Haití se encuentra atravesando una crisis política muy complicada, pues a raíz del asesinato de su presidente, y esto ha desencadenado también muchísima más violencia y persecución entre partidos políticos o entre facciones políticas. Es la razón por la cual, sumado a la pobreza, ¿cierto?, a la discriminación, a la exclusión en la que se encuentra en este país, falta de oportunidades, de acceso a derechos, pues ahí se ejerce un factor adicional de presión para que las personas quieran abandonar el territorio. Estados Unidos, independientemente de la política interna que se predique por los gobiernos que se encuentren imperando en el momento determinado, siempre ha sido visto desde el punto de vista histórico como un país de oportunidades laborales, de oportunidades económicas, que básicamente los inmigrantes lo ven como la salida para mejorar no solamente la situación socioeconómica de ellos mismos, sino de sus redes familiares. Tengamos en cuenta que gran parte de la inmigración o de los inmigrantes, su trabajo lo invierten en el envío de remesas a sus estados de origen, porque
porque allí se quedan sus familiares y luego cuando ya se logran quizá estabilizar un poco es cuando buscan estos procesos de reunificación familiar. En el caso de los haitianos sucede también una situación similar. Existen ya personas de Haití que se encuentran en los Estados Unidos desarrollando diferentes tipos de actividades, quizá con un nivel de vida un poco más adecuado que lo que tenían en su estado de origen, y buscan realizar este tipo de procesos para el mejoramiento de la calidad de vida del resto de los integrantes de la familia. Claro, finalmente, María Teresa, ya para ir concluyendo, muchos creen que al llegar a territorio estadounidense ese es como el gran sueño, cumplir ese sueño americano, pero ¿cómo es la vida de un ilegal? ¿Con qué miedos y abusos tienen que convivir? Digamos, el calvario no termina llegando allí. Bueno, yo creo que son muchas las situaciones de riesgo y afectaciones a sus derechos humanos. Primero que todo, claro, el temor que precisamente Juanita está señalando de llegar a un lugar que no es el de su nacionalidad, donde pueden estar siendo perseguidos, donde si les piden una documentación pueden ser deportados, donde pueden ser recluidos en centros de internamiento mientras se realiza todo el proceso de deportación o de expulsión al territorio de origen. De otro lado, otro riesgo que también pueden sufrir son estos riesgos asociados a la inmigración, representados en lo que estábamos hablando hace un momento, el tráfico de migrantes y la trata de personas. De otro lado, ya insertados dentro de la sociedad, pues si no hablan el lenguaje, si no hablan el inglés, pues esa barrera idiomática que les va a conducir a una precariedad mayor en términos de poder ser empleados en condiciones precarias, en condiciones informales, quizá sin ningún tipo de estándar en los términos de un trabajo decente, sino todo lo contrario, una esclavitud o casi que precarización laboral absoluta, donde adicionalmente si ellos reclaman sus derechos laborales pueden ser también amenazados con las autoridades migratorias y esto conduciría también a un proceso de deportación. De otro lado, desde el punto de vista cultural y de integración socioeconómica, también el estigma que deben cargar las personas que son inmigrantes irregulares, que están en condiciones de indocumentación, que nomás lo vemos desde el punto de vista de la opinión pública, del imaginario colectivo de la sociedad de acogida, que los trata de ilegales, que los trata, si son además suramericanos, de sudacas, ¿sí? Pues de personas que no tienen ni la misma dignidad, ni son vistos en términos de igualdad y mucho menos aún en términos de derechos. Entonces, en realidad, esto es un círculo, ¿cierto?, de violaciones a sus derechos humanos y si adicionalmente se encuentran con menores de edad, pues estos menores de edad también van a ser excluidos, van a ser estigmatizados, van a ser señalados en los espacios en los que de pronto si son escolarizados están siendo incorporados. Entonces, en realidad, el sueño sí realmente es un sueño que se puede ir convirtiendo en una pesadilla a corto plazo, porque adicionalmente, a pesar de que bajo este gobierno se habla de unos mejores y mayores procesos de regularización, sobre todo cuando haya niños menores de edad separados de sus padres, pues se quiere fomentar un poco esta reunificación, pero no se ha hablado quizá de la recepción de un número mayor de personas y de todas maneras la inmigración masiva se sigue produciendo. Hace un tiempo veíamos también las caravanas de migrantes centroamericanos tratando de llegar a Guatemala, luego a la frontera con México y de México pasar hacia Estados Unidos. Entonces, en realidad, yo creo que mientras las condiciones de los países de origen, y me refiero a nuestros estados suramericanos, centroamericanos y latinoamericanos en general, no mejoren en términos de desarrollo, en términos de acceso a oportunidades, pues claramente, y pues de seguridad también, pues claramente las condiciones y la situación de la migración va a seguir produciéndose y se va a producir de manera masiva. ¿Qué es lo más preocupante? Cuando los estados son menos estrictos en su control de fronteras y son quizás un poco más abiertos a lo que podríamos hablar un esquema de solidaridad y acogida en términos de migración y de refugio, pues las redes se desestimulan, las redes tanto de tratantes como de traficantes. En tanto, cuando se fortalecen las políticas fronterizas, se endurecen, se busca establecer más sanciones, se pone un freno muy fuerte hacia la inmigración, como lo que proponía Donald Trump de la construcción de un muro enorme que tenía que ser costeado por México para que no cruzaran los inmigrantes, ahí se incentiva automáticamente porque como todo negocio irregular, todo negocio ilegal, pues esto es una oportunidad incluso de cobrar más porque la migración no se detiene. O sea, esto es una realidad imparable. Imparable y muy lamentable también, es muy triste todo este análisis que hemos hecho de este fenómeno de la migración ilegal. Es María Teresa Palacios Sanabria, ella es la directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, experta en movilidad humana
y en migración. Qué realidad tan dura. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Juanita.